el tema de infertilidad femenina tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de embarazo de una pareja con deseo de gestación es 60% durante los 3 primeros meses, 80% durante el primer año y 90% durante los 2 primeros años, ¿no? Entonces, en líneas generales podemos decir de que el 90%, la posibilidad de gestación durante los 2 primeros años es 90%. De ahí el momento de la intervención, ¿no? De la pareja infértil. ¿Cuándo iniciar la evaluación de la pareja infértil? Aquí tenemos que ver si la mujer tiene 30 años o menos. Iniciamos el estudio a los 12 meses. Pero si la mujer tiene más de 30 años, a los 6 meses. La clasificación de la infertilidad podemos decir que es primaria y secundaria, ¿no? Primaria es cuando la pareja nunca ha conseguido una gestación. En cambio, secundaria es cuando tras una gestación ha pasado un año sin conseguir un nuevo embarazo, ¿no? Entonces, de ahí la clasificación de infertilidad primaria y secundaria, ¿no? En cuanto a frecuencia, 10 a 15% de las parejas son infértiles. Recuerden que ahora hay un incremento de la infertilidad debido a cambios en la conducta sexual. Así también, por ejemplo, cuando hablamos de cambios en la pareja, la conducta sexual, hablamos del incremento de las ITS. Asimismo también la incorporación de la mujer al trabajo, lo cual retrasa pues la edad de la primera gestación, ¿no? Por otro lado también la liberación del aborto, que aumenta pues las infecciones posaborto y por ende la infertilidad, ¿no? En cuanto a la etiología, podemos decir que de la infertilidad femenina, el más frecuente es el factor tubo peritoneal, con 20 a 35%, ¿no? Seguido del factor ovárico, factor uterino, factor cervical y factor inmunológico, ¿no? Y aquí entramos a lo que es los protocolos de estudio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, en los que es protocolo de estudio, podemos decir que a la pareja infértil hay que hacerle una charla inicial, ¿no? En la charla inicial fijaremos ciertos objetivos, como por ejemplo, dejar en claro que los esfuerzos por resolver la infertilidad son una responsabilidad compartida. Está bien, el médico pondrá todo lo que esté de su parte, pero también la pareja tiene que cumplir con su responsabilidad, ¿no? Luego tendremos que explicar a la pareja lo que es la fisiología de la reproducción básica, el plan de investigación diagnóstico y los procedimientos a realizar. Así también recordar que los costos y los días en que se debe efectuar. Recuerden que digamos, en el Perú no se cubre lo que es ni la alta complejidad no se cubre en Perú, ¿no? A mucho hasta lo que es inseminación, pero la alta complejidad no. Entonces hay que explicarle que este es un procedimiento también costoso y que la pareja debe estar de acuerdo en asumir sus costos y cumplir sobre todo los horarios. Establecer buenas relaciones y lograr que confíen y alivien sus tensiones, ¿no?
El estrés en una pareja infértil es alto porque, bueno, a veces hay un fenómeno social, que qué dirán, etcétera, ¿no? Pero tenemos que enfocar bien lo que es que haya aliviar las tensiones. Dentro de la historia clínica haremos una historia clínica simplificada, orientada obviamente a lo que es la infertilidad y sus factores de riesgo, ¿no? Entonces, la primera fase, las pruebas que tenemos que realizar son las siguientes, ¿no? Primero, la temperatura basal corporal, que se hace con un mínimo de 2 siglos, ¿no? 2 meses, ¿no? El mucograma, programarlo en la fase preovulatoria, según la temperatura basal corporal. Vale decir, si es un ciclo de 28 días, se realizará los días 12 a 13, ¿no? Ese es un mucograma. Pero si por ejemplo, tenemos el resultado del moco, es un moco hostil, haremos un moco, digamos, un mucograma seriado en los días -2, -1, 0 y +1 según la temperatura basal corporal. Y esto nos sirve para ver, el mucograma es para ver si hay moco hostil o no hay moco hostil. Porque a veces puede haber también un factor inmunológico en que los espermatozoides en una relación sexual quedan atrapados ahí en el moco cervical y no pasa nada, ¿no? Se mueren. El seguimiento de ovulación, verán que este es un ciclo ya menstrual que ustedes conocen. Primera fase, segunda por progesterona. En la primera fase, presencia de FSH y LH sobre todo, y en la fase proliferativa, y la ovulación sea el pico de la LH, ¿no? Luego ya, lo que es la fase lútea con predominancia de la progesterona. No olvidar que en el día 14, el día de la ovulación, la temperatura aumenta en 0.5, ¿no? Este es estudio del moco cervical. El moco cervical es como un helecho. Y de ahí, de acuerdo, podemos definir si un moco G, un moco S, un moco L, un moco P y gránulos Z, ¿no? En sí, este es el moco cervical que tiene la forma de un helecho, ¿no? Ahí están los helechos. Siguiente paso, habiendo hecho primero la temperatura basal, segundo lugar, en lo que es el mucograma, pasaremos en tercer lugar a lo que es el test postcoital. El test postcoital, el TPC, se programa junto con el mucograma y requisitos tener siempre digamos, un mucograma favorable y un espermatograma normal, ¿no? Siempre se pide también que su espermatograma esté normal, su mucograma esté normal. Entonces lo que vamos a ver es el tema de postcoitalia, ¿no? Entonces, significa, había tenido relaciones, uno va a estudiar digamos, el moco cervical. Si es negativo, realizar la prueba de la minilla para decir, si TPC es negativo, hacemos una prueba de la minilla para ver cuando hay el factor, y para confirmar o investigar el factor inmunológico. ¿Y en esto en qué consiste? Pues hacemos una laminilla, vemos el microscopio y vemos en el campo si los espermatozoides están, si se están muertos, confirmamos de que hay una reacción inmunológica que está matando los espermatozoides. El moco cervical mata a los espermatozoides, ¿no? Entonces, ahí aparecen en la lámina al ver el microscopio que están muertos, ¿no? Y podemos decir que hemos hecho nuestro test postcoital.
En cuarto lugar, haremos también nuestra biopsia de endometrio. Esto cuando sea, se programa el día 28, perdón, 24 a 26 de un ciclo de 28 días, ¿no? O sea, la biopsia de endometrio se saca especialmente en fase lútea, ¿no? Entonces ahí ustedes me imagino que van a estar anotando en su cuaderno las pruebas que vamos realizando hasta ahora. Solamente para hacer recordar que la temperatura corporal, la temperatura va a ser corporal, lo hacemos realmente el día 14, el día de ovulación, el día 14. El mucograma, junto lo hacemos también con lo que es el test postcoital, que decíamos que generalmente esto lo haremos el día 12 o 13, ¿no? Luego haremos nuestro test postcoital, que es la misma fecha del mucorama, día 12-13 del siglo. Seguimos anotando, ahora pasamos a la biopsia endometrio, que es en la fase lútea, que es el día 24 y 26 del siglo. Y no se olviden que siempre se tiene que pedir a la pareja, en este caso al varón también, una muestra de laboratorio, luego de una abstinencia sexual, para ver el espermatograma, ¿no? Eso se hace producto de una masturbación en laboratorio y se obtiene digamos, la muestra para estudio, lo cual nos tiene que informar que ese espermatograma pues, tengamos un espermatograma normal, vale decir que no se descarte el factor masculino, ¿no? Que ya estudiaron en una clase anterior. La biopsia endometrio que estábamos mencionando anteriormente es con una cureta de Nova, se introduce en cavidad uterina y se extrae muestra, ¿no? ¿Qué significa que la biopsia endometrio para qué sacamos? Porque si la biopsia endometrio que obtengamos, el resultado nos sale habiendo tenido el día, digamos, 24 o 26 del ciclo, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, si la biopsia endometrio nos sale que el endometrio es proliferativo, ¿qué significa, Natalie? Natalie Guevara, ¿qué significa? Que no estaría formando ese endometrio funcional o mm, que le hayan hecho pues un legrado y que ese endometrio no pueda regenerarse como antes se hace, como lo normal, ¿no? Como el Ya, síndrome de Hijang, no, perdón, de Asher, ¿no? ¿Qué significa, Raiza? Sí, doctor. Que bueno, ese endometrio, como dice la compañera, no sea funcional, ¿no? Igual puedan ser que haya un problema también en cuanto a cicatrizal, como el síndrome de Asher. ¿Qué significa Jason?
Jason Smith, ¿qué significa? ¿Qué significa? Doctor, disculpe, ¿dijo Lisbeth? Sí, Lisbeth. Ya, sí, doctor. Tal vez se podría concluir que el estrógeno y progesterona no se estén produciendo de manera adecuada y la paciente esté padeciendo de infertilidad hormonal, doctor. Quizás. Ya, a ver, para avanzar. Entonces, que si hemos sacado el día 24 o 26 del siglo, un avión de endometrio, en ese día deberíamos encontrar digamos que el endometrio se encuentra en fase lútea, ¿no? O sea, nos debía reportar el patólogo como endometrio secretor, ¿verdad? Pero nos está reportando como endometrio proliferativo, significa que no se está... ¿ya? Perfecto, no tiene nada que ver el síndrome de Asherman acá, ¿no? Estamos hablando del endometrio que aparece en patología, nos informa que el día 24 o 26, que el día que hemos sacado la muestra, sale endometrio proliferativo. Y en esa fecha, Lisbeth, ¿qué de endometrio debemos tener? Pues funcional, doctor. ¿Qué tipo de endometrio? Ya, el proliferativo. El No. endometrio proliferativo. Deberíamos tener endometrio secretor. ¿Perfecto? Perfecto, Lisbeth. Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, continuamos. Entonces, punto 6. Vamos siguiendo anotando ahí en su libro. Están yendo a saber que pedimos también progesterona y prolactina, ¿no? Eso generalmente lo pedimos el día 21 del ciclo. Otro que tenemos que solicitar, otra prueba es la histerosalpingografía, ¿no? Que se realiza en fase postmenstrual. Generalmente el día 8º del ciclo. Para ver cómo está la permeabilidad tubárica, ¿no? Cómo están las trompas, ¿están permeables o no están permeables, ¿no? Y lo hacemos el día, después de la menstruación, 8º día del ciclo. También pedimos un perfil hormonal, como son FSH, LH, prolactina, ¿no? Lo hacemos generalmente al 7º día de un ciclo inducido o espontáneo. También recuerden cuando por ahí mencionó alguien, cuando ahí dijo, cuando hay signos de hiperandrogenismo, signos de androgenismo, se solicita pues además la delta 4 androstenediona, testosterona libre, DHEAS sulfato, que es de hidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, la globulina ligadora de hormonas sexuales, ¿no? Eso en caso cuando hay signos de androgenismo, ¿no? Complementaremos con una laparoscopía diagnóstica más una cromotubación con azul de metileno, ¿no? Cuando tenemos, digamos, es una prueba para hacer, igual también para ver permeabilidad tubárica, aprovechamos que hacemos un abordaje por laparoscopía en el abdomen, vemos cómo están las trompas, la integridad de las trompas, y de paso aprovechamos por ahí por el cervix, con una jeringa, introducimos azul de metileno y vemos si pasa la cavidad peritoneal. Si pasa, digamos que es una cromotubación positiva, y si no pasa,
diremos que es una conjugación. El mismo día también de la histeroscopía, de la laparoscopía, podemos hacer una histeroscopía para ver si hay alguna patología uterodovárica, ¿no? Como repetimos, esto se hace el mismo día de la laparoscopía. De ahí concluiremos, de esta primera fase concluiremos de que si existe alteración de uno o varios factores ovulatorios, cervicales, etc., se tratarán adecuadamente. Pero si no se encuentra ningún factor alterado, o si se trataron los factores alterados sin lograr gestación, debe pasarse a una segunda fase de estudio, ¿no? Puede que hemos encontrado ahí un factor, hemos tratado y no hemos logrado gestación. Entonces tengo que pasar a la siguiente fase. La segunda fase. En esta segunda fase, nuevamente haremos un screening y además complementaremos nuevamente con su laparoscopía de diagnóstico, con su cromotubación nuevamente, ¿no? Haremos el seguimiento ecográfico de ovulación y este es el seguimiento ovulatorio que se hace. Se toma ecografía los días 5, 11, 13 y 15 del ciclo para ver el seguimiento ovulatorio, se llama, ¿no? Para ver el crecimiento y maduración folicular. Lo hacemos con ecografía los días 5, 11, 13 y vemos cuántos folículos van creciendo el día 5, el 11, el 13 y el día, obviamente, la ovulación, ¿no? Obviamente hay un folículo dominante que es el que de mayor tamaño, ¿no? Para cabe la redundancia. También se puede programar una histeroscopía simultánea con la laparoscopía. Y bueno, concluimos esta fase. Si se identifica alguna alteración que explique la infertilidad, se tratará adecuadamente. Pero si no se encuentra ningún factor alterado, si se trataron los factores alterados sin lograr gestación, pasaremos a la tercera fase y última de estudio, ¿no? Esta tercera fase, aquí vamos a mencionar lo que es el test de la fertilización in vitro, el test FIP, la fertilización in vitro, que básicamente esta fertilización in vitro, diríamos pues para esto se hace una punción folicular programada, ¿no? Un ciclo natural, se hace seguimiento ecográfico, luego a partir del día, digamos, octavo, a partir del octavo día del ciclo, luego hacemos la detección del pico del VIH, la recuperación de los ovocitos por vía transvaginal y nos vamos a la fertilización in vitro, ¿no? Que consiste en lavar y capacitar los espermatozoides, incubar el ovocito y los espermatozoides en un medio de inseminación, que generalmente es el HAN F10, y lo inspeccionamos, digamos, cada 24 horas hasta observar si ha ocurrido la fertilización. Es un procedimiento de laboratorio, obviamente, ¿no? Donde ya es la fertilización in vitro propiamente dicha, ¿no? Y luego, tener en cuenta la esterilidad de las medidas. Y cuando el embrión ya se encuentra en el estadio de 4 células, recién podemos transferirlo a la cavidad uterina, ¿no? Cuando el embrión se encuentra en el estadio de 4 células. Entran a tallar aquí mucho también los biólogos que nos ayudan con estos procedimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen ustedes lo que es el FIP. Se extrae los óvulos, luego se junta con el espermatozoide capacitado, porque también el espermatozoide hay que capacitarlo. Y luego que tenemos acá, ya en la fase de 4 células, lo transferimos a la cavidad uterina, ¿no? Generalmente se transfiere 3 embriones, ¿no? De los cuales crece usualmente crece 1, a veces 2, y bueno, pues a veces crecen los 3 también, ¿no? Entonces, lo ideal es de que no crezcan 3, ¿no? Lo ideal es que crezca 1, ¿no? Entonces tenemos técnicas de reproducción asistida.
tenemos en todo tipo de reproducción asistida, el TRA, tenemos dos fases de actuación. La estimulación o control de la ovulación y el procedimiento final para asistir a la unión de los gametos, ¿no? En esta primera fase de la estimulación o control de la ovulación, lo podemos hacer con coito programado o, bueno, con la estimulación de ovulación también. Para esto hay sustancias que para estimulación la ovulación, por ejemplo, de la ovulación, por ejemplo, tenemos la misma FCLH, digamos la FSH, la LH que nos ayudan a la maduración y el crecimiento folicular, y la HMG, que básicamente sirve para lo que es la estimulación de la ovulación propiamente dicha, ¿no? Y para el procedimiento final de asistir a la unión de los gametos, sí tenemos cuáles, por ejemplo, desde la simple inseminación artificial conyugal, la inseminación artificial con semen de donante, la fecundación in vitro y la microinyección espermática que está de moda últimamente, que se denomina ICSI. Ok, hasta ahí yo, Manuel Morovejo. Sí, doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, correcto, correcto. Ok. Perfecto, entonces seguimos avanzando. Trataremos un poco sobre lo que es de las fases de actuación de la técnica de reproducción asistida, trataremos un poco lo que es la estimulación y el control de la ovulación. Por ejemplo, acá tenemos el coito programado. El objetivo del coito programado es hacer coincidir el momento de la ovulación con las relaciones sexuales. Lo indicamos generalmente parejas menos de 30 años, bueno, que acuden a la consulta y que, bueno, ya estamos en la etapa de que están buscando embarazo sin éxito, ¿no? Entonces, aquí, bueno, tenemos siempre nuestro registro de la temperatura todas las mañanas y durante la ovulación, de hecho que hay aumento de la temperatura, ¿verdad? Entonces, si coincide el día de la ovulación en todos los hijos, entonces se hace coincidir las relaciones sexuales, los dos previos y los dos posteriores. Vale decir, si el día 14 es el día de la ovulación, según la temperatura basal, nos vamos a ayudar a la temperatura basal, entonces el día 12 y 13 se hace coincidir que tenga relaciones el día 12 y 13, ¿no? Y como el día 14 es el día de la ovulación, entonces se hará coincidir relaciones los dos días posteriores, es el día 15 y el día 16. Si por algún motivo la persona trabaja lejos o no permanece todo el tiempo, estos tiempos con su pareja o tiempos anteriores, pero se tiene que recomendar que esos días esté de manera infalible con la pareja para que pueda salir embarazada. Entonces, a eso se llama coito programado. Ok, a ver, Blanca Medina. Sí, doctor. Buenos días. Entonces, ¿a qué denominamos un coito programado? Bueno, mencionó, ¿no? Que en el periodo que la mujer esté ovulando, la pareja tendría que estar ahí. Tendría que estar sí o sí, mencionó. Ya. Pero ¿qué días tenemos que recomendarle que tenga sus relaciones? A ver, Catherine, ayúdale. Catherine Mejía. Hay dos.
A ver, Catherine Lucero, vamos, dale. Sí, doctor. Bueno, si no me equivoco, bueno, y hasta donde yo sé, se debe registrar la temperatura de la paciente, porque siempre va a haber un incremento en la temperatura el día de la ovulación, ¿no? Ya. Y coincidir este día de la ovulación, donde va a haber un incremento de la temperatura, para ese día sea el coito programado. ¿Y en qué consiste el coito programado? Bueno, en que justo ese día de la ovulación la pareja esté presente para que A puedan, ver, tú misma léelo la parte, la parte amarillita de abajo, a ver, léelo. sí, dice, durante la ovulación hay un incremento de la temperatura. Si coincide el día de la ovulación en todos los ciclos, se hace coincidir las relaciones ese día, los dos previos y los dos posteriores. Ok, entonces, ¿en qué concluimos, Catherine? Bueno, hasta donde entendí, tendría que ser los 2 días previos antes de este incremento de la temperatura y los 2 días siguientes, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es el coito programado, ¿ya? Entonces, seguimos. Y bueno, en caso que hayan, eso por ejemplo, si en los siglos, de repente 2 siglos anteriores coincide que justo el día 14 es el día que hay un incremento de 0.5 de la temperatura, entonces significa que la ovulación. Entonces yo, a seguridad, este siglo que viene, yo puedo decir el día 14 va a ser, de hecho que se va a producir el aumento de temperatura, y entonces los días previos, el 12 y 13, deben tener sus relaciones, y el día 15 y 16 debe tener sus relaciones, ¿ok? Pero hay casos en que, por ejemplo, el pico del LH es variable, ¿no? Puede ser que los días fértiles pueden ser variables, entonces, aquí ahora ya hay en la orina, podemos hacer un test con un kit, ver si, verificar el pico del LH, ¿no? Entonces, para lo cual determinamos, digamos, mediante análisis de orina con un kit para determinar el momento de la ovulación, justo ahí aumenta DLH en la orina, ¿no? Entonces ahora aquí también por si hayan ciclos irregulares también, ¿no? ¿Ok? Y eso se obtiene en farmacia. Ahora el siguiente paso es la estimulación de la ovulación. Recuerden que uno de los era el coito programado y el otro es la estimulación de la ovulación. Vamos a ver lo que es la estimulación de la ovulación. El objetivo es conseguir el crecimiento y maduración de un mayor número de folículos primordiales, o coordinar el momento de la ovulación con la aplicación de la técnica elegida para facilitar la unión de los gametos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en sí de la estimulación de la ovulación: el crecimiento y la maduración del mayor número de folículos primordiales. Y de todas maneras que podemos ya, podemos coordinar el momento de la ovulación con la aplicación de una técnica elegida para facilitar la unión de los gametos. Entonces, para esto hay que mantener valores de FSH en sangre superiores a un cierto nivel. El objetivo es para que más de un folículo pueda, pues, crecer y madurar, ¿no? Entonces, por eso que han visto que cuando hacemos un seguimiento folicular, encontramos no solamente un folículo, sino lo acompañan 4, 3, 4, 5, 6 folículos en un ciclo, ¿no? Pero de los cuales uno va a ser el dominante. Y hacemos nuestro seguimiento ecográfico y vemos también podemos hacer la medición de los estrógenos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Aumentar el número de embriones conseguidos y poner la posibilidad de embarazo, ¿no? Y se puede controlar de forma bastante fiable el momento que los ovocitos van a ser liberados. De tal manera que cuando uno quiere utilizar sus técnicas de reproducción, va a decir en qué momento puede hacer la captura de esos folículos, ¿no? Bueno, los efectos adversos
pueden haber pues, una hiperestimulación ovárica, ¿no? También los ovarios pueden aumentar de tamaño. Recuerden que para esto utilizamos ciertos medicamentos que ya los vamos a mencionar. Y también de estos es importante que pueda haber también un embarazo múltiple, ¿no? Cuando hacemos estimulación ovárica puede haber embarazo múltiple. La estimulación ovárica, un medicamento que usamos muy a menudo es el citrato de clomifeno. Es un antagonista estrogénico, pero que su función es estimular la ovulación. Es una categoría X de la FDA, pero no sirve mucho para lo que es este tipo de lo que es la estimulación ovárica. Tenemos que pasar a lo que es la inseminación artificial conyugal. Eso implica de que para llegar a la inseminación hemos hecho también el periodo previo, ¿no? Lo que significa la maduración, el crecimiento y maduración folicular. Hemos hecho también lo que es la ovulación misma, ¿no? Entonces, con medicamentos y ahora pasamos lo que es a una inseminación artificial. La inseminación artificial conyugal IAC y otro es inseminación artificial con donante, ¿no? Es lo que legalmente está permitido en Perú, ¿no? Bueno, se colocan los espermatozoides de la pareja de forma no natural dentro del útero para, bueno, con esto evita la barrera cervical, selecciona los mejores espermatozoides, los de mayor movilidad, va a decir, los capacitas. Y digamos, el objetivo también es acercar los espermatozoides seleccionados al lugar de la fecundación en el momento ovulatorio adecuado, ¿no? Y bueno, básicamente las indicaciones, pues la esterilidad de origen femenino causada por factor cervical o un tema también de moco, cuando tienes un moco no adecuado, ¿no? O también cuando hay una esterilidad de origen masculino, cuando es causada por una impotencia o no hay buena calidad espermática, ¿no? Las fases de procedimiento, toda, así como también en el FIB y en el ICSI, recuerden que tenemos la estimulación del desarrollo folicular, hacemos la monitorización del desarrollo folicular a partir del día 6º del ciclo. Y recuerden que para el momento de digamos, ya podemos esto el seguimiento folicular lo podemos hacer desde del día 6º, por día 6º día, y se puede dar pues tratamiento con HCG, ¿no? Hormona gonadotropina coriónica, si quieres, o simplemente con el citrato de clomifeno. O sea, puede hacerlo con citrato de clomifeno o también con HCG, ¿no? Que es gonadotrofina coriónica. Luego es la técnica de captación del semen, de la selección de los espermatozoides, generalmente los que tienen mejor movilidad, ¿no? 2 horas antes de la inseminación, se aprovecha para capacitarlo, luego se insemina. Generalmente se insemina 36 horas después de haber administrado HCG, o sea, hormona que induce la ovulación, ¿no? Después de 36 horas de HCG que hemos depositado HCG, recién o sea, nos aseguramos prácticamente que se ha producido la ovulación, ¿no? Y luego produce la inseminación. Luego tendremos una fase lútea que le ayudaremos con uso de progesterona, vía oral o transvaginal para favorecer la conversión del endometrio de proliferativo en secretor y pueda pues producirse una óptima
implantación del blastocisto y bueno, y obviamente se produzca una gestación adecuada, ¿no? Un crecimiento adecuado. Así que tenemos nuestra cánula de inseminación, castel ovario, el ovocito, ¿no? Entonces, recuerden que cuando introducimos con nuestra cánula en el útero y se van a la trompa, al 2/3 externo de la trompa de falopio, y ahí obviamente los espermatozoides esperan, o de repente ya el ovocito ya se liberó, ya se produjo la ovulación y se encuentran, se produce la gestación y baja hacia la cavidad uterina, ¿no? Como semen de donante, prácticamente es lo mismo a lo anterior. Bueno, solamente la diferencia obviamente aquí es que las indicaciones son para parejas heterosexuales con asospermia, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ayuda a uno de un banco o de un donante, pues nuevamente para que se una con el ovocito y podamos tener un embrión. Luego de que una lo insemina y tengamos que se une con el ovocito en la trompa externa y se produce la gestación, ¿no? Sí, porque como ustedes verán también tenemos a veces parejas, en este caso el hombre, pues que a veces le haces un espermatograma y no tiene nada de espermatozoide, ¿no? Entonces, para ahí se aplica lo que es el semen de donante, ¿no? Muy bien. El procedimiento es el mismo que el anterior. Muy bien. Entonces, eso es la inseminación artificial. Luego tendremos lo que es la fecundación in vitro. Al principio mostramos dos láminas básicamente lo que significa la fecundación in vitro, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a repetir algunos temas, ¿no? Entonces, como por ejemplo que el objetivo de la fecundación in vitro es extraer del aparato reproductor femenino óvulos, posterior colocación de los embriones resultantes dentro de la cavidad uterina. Las indicaciones son generalmente esterilidad de causa femenina, por ejemplo cuando hay obstrucción tubárica, ¿no? Bilateral, o hay endometriosis o problemas en el cuello uterino. Cuando también hay insuficiente número de espermatozoides móviles para realizar el IAC. Bueno, sí, bueno, mencionar de que la fecundación in vitro, a medida que pasan los años, su eficacia es menor, ¿no? Entonces, a partir de los 42 años, los resultados son muy malos debido a una mala calidad ovárica, ¿no? Entonces, por eso se recomienda también que las mujeres puedan también congelar sus óvulos, ¿no? Los óvulos son de buena calidad hasta los 35 años, ¿no? A partir de no es que no ovule, sino que la calidad de los óvulos disminuye, ¿no? Con mayor razón por haber se va a la guerra y es una mujer y sabe que va a estar de repente un par de años o 4 años, de repente se van a la guerra de Afganistán. Entonces, cuando regresen de repente tendrán 40 años o 42 años. Entonces, antes de ir a la guerra dejan congelados sus óvulos, ¿no?
Un ejemplo, ¿no? También hay gente que se dedica a lo que es aeromosas, que están siempre en el aire, pues genera una alteración en su ciclo, incluso producen anovulación. Entonces, muchos de ellos congelan sus óvulos también, ¿no? Para cuando decidan estar gestando y tengan un óvulo de calidad. Muy bien. Entonces, las fases del procedimiento también los principios son los mismos, ¿no? Lo único acá que hay que hacer una fase de frenado hipoficiario con gonadotrofinas por parte de la hipófisis. Esto va a permitir que sea para evitar de que algunos ovocitos se liberen pues a la cavidad pélvica, ¿no? Y lo cual ya no va a permitir de que de manera óptima se pueda extraer o se pueda realizar la captura de estos ovocitos, ¿no? En cambio, cuando está ahí todavía en el ovario a punto de estallar, uno entra con su aguja y extrae sus ovocitos, ¿no? Gran número. Entonces, para eso es el frenado hipoficiario. ¿Ok? Ok, Efraín. Esta etapa es nueva en relación a las anteriores, el tema del frenado hipoficiario. ¿Puede repetirnos en qué consiste, Efraín? Disculpe, doctor, no se escucha muy bien. ¿Nos puede decir? ¿Me escuchas? Sí, doctor, antes estaba con un poco de bulla, parece como si hubiera estado con... Efraín, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿me escucha bien? Ya. Ok, entonces decía de que esta fase de frenado hipoficiario es diferente digamos, a los anteriores, ¿no? Se aparece la fase de frenado hipoficiario. ¿Para qué la realizamos? ¿Y en qué consiste? Allá, bueno, como usted lo explicó, bueno, está ahí en la pantalla, que tiene que ver con evitar la síntesis de gonadotropina, en este caso por parte de la hipófisis, y dando lugar que vamos a impedir que haya una liberación de los ovocitos, ¿no? En este caso, para poder luego bueno, esto es parte de Ok, sí, entonces, efectivamente, entonces, ok, perfecto, Efraín. Entonces, luego que hemos hecho el frenado hipoficiario, y de esta manera evitamos que se liberen ovocitos a la cavidad pélvica, o sea, del ovario salgan hacia la cavidad pélvica. Entonces, como decíamos, eso va a permitir que podamos extraerlo y fecundarlo, ¿no? Entonces, sigue la siguiente fase, la fase de estimulación ovárica. La fase de estimulación ovárica sí es como las anteriores, ¿no? Ya sea cuando vamos a hacer una inseminación artificial o vamos a hacer una, digamos, con donante o sin donante, o cuando vamos a hacer un coitos dirigidos, ¿no? Igual también entra a tallar lo que es la fase de estimulación ovárica. Aquí utilizamos, por ejemplo, administramos FSLH, LH, ¿no? Para obtener el mayor número de folículos. Una vez alcanzado por el tamaño, por ecografía, se administra el HCG que terminará la maduración de los ovocitos. Entonces repetimos esto, ¿no? Entonces, recuerden que también utilizamos digamos, en un coito
en los coitos inducidos, lo que es incluso la inseminación artificial, utilizamos, por ejemplo, el citrato de clomifeno, ¿sí? Pero ojo que también podemos utilizar FSH. La FSH y la LH recombinante, o sea, cuestan un poco más, ¿no? En cambio, el citrato de clomifeno es algo muy, muy económico, ¿no? El antagonista de estrógeno, citrato de clomifeno, es barato. En cambio, la FSH y la LH y FSH recombinante es un poquito más caro, y también recuerden que una vez que hemos utilizado para, digamos, la maduración, el crecimiento y la maduración de los folículos con FSH y LH, entonces ya es cuando para la ovulación, para permitir la ovulación, utilizaremos pues la HCG, ¿no? Que es la hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, de esta manera ya tenemos la fase de estimulación, que incluye el crecimiento y maduración folicular, y también utilizaremos para que se produzca la ovulación la HCG. Entonces, Daniel Paulo, ¿cómo hacemos la fase de estimulación ovárica? Bueno, mencionó que teníamos que administrar la hormona folículo estimulante y la luteinizante para obtener un mayor número de folículos. Indicado la maduración óptima, se ve el tamaño por ecografía y se administra la HCG, y así va a determinar la maduración del ovocito. Perfecto, muy bien, Daniel Pablo. Entonces, de esa manera, como digo, hemos hecho nuestro frenado hipoficiario, nuestra estimulación ovárica, nuestra ovulación, y bueno, ya estamos listos ahí para la captura de los folículos, ¿no? Muy bien, entonces, ahora lo que sigue es la fase de captación ovocitaria. 6 o 42 horas de haber administrado la HCG, se extraen los ovocitos mediante punción ovárica para vaciar por aspiración el contenido líquido de los folículos desarrollados. Bueno, esto recuerden que se hace es un procedimiento que se hace bajo anestesia, ¿no? Que generalmente es una anestesia local ahí, ¿no? O sea, pero se hace bajo anestesia. Entonces, una vez complementamos entonces nuestra fase de captación ovocitaria, ¿cómo lo hacemos? Daisy Olivares. Doctor. Hola Daisy, cuéntanos, ¿cómo hacemos nuestra captación ovocitaria? Con la administración de HCG y se saca mediante punción ovárica. Ya, a ver, pero a ver, te estás olvidando de un detalle ahí. La anestesia. Está escrito ahí. La anestesia. No, a ver, ¿cuál es el detalle que está olvidando Catherine Mejía? Vamos. Catherine Mejía, ¿dónde estás? Bueno, Amy. Sí, doctor, buenos días. Hola. A ver, cuéntanos el detalle que de repente se está olvidando ahí, que está ahí en la presentación. Sí, doctor. Bueno, yo entiendo que después de la fase de la estimulación ovárica, que administrábamos HCG, a las 36 y 42 horas era donde Correcto. hacíamos la punción y así aspirábamos, ¿no?, el contenido de los folículos Así es, desarrollados. correcto. Correcto. Es importante esto, Daisy, que eso es 36 a 42 horas después de que hemos administrado nuestro HCG. ¿Ok? Que es
prácticamente la HCG va a permitir la ovulación prácticamente, ¿no? Pero antes de que eso eclosione, entonces eso se va a producir de 36 a 42 horas, ahí hacemos nuestra aspiración. Correcto. Seguimos. La fase de fecundación en laboratorio. El líquido folicular se envía al laboratorio para aislar los ovocitos y evaluarlos. Se seleccionan los espermatozoides con mejor movilidad. Cada ovocito se coloca en una microgota, en una placa de cultivo, y se rodea de los espermatozoides. Se introduce la placa en un incubador durante 18 horas. Se revisa que se haya producido la fertilización y durante 2 a 3 días se revisa la correcta evolución de los embriones. Muy bien, entonces aquí es el proceso de la fecundación en el laboratorio, ¿no? Entonces, una vez que ha obtenido los ovocitos, los evalúa. Siempre hemos dicho lo que tiene mejor movilidad, y cada ovocito se coloca pues en una microgota, en una placa de cultivo, y se rodea de los espermatozoides. Hay que rodear ahí a los espermatozoides, ¿no? Se introduce la placa en un incubador durante 18 horas. Y bueno, durante esas 18 horas y se revisa que se haya producido la fertilización. Y durante 2 a 3 días se revisa la correcta evolución celular de los embriones. Y recuerden que habíamos dicho anteriormente que en la etapa de 4 células se puede ya transferir, ¿no? Correcto. Luego sigue la transferencia ya embrionaria, que es un procedimiento sencillo, que se transfieren ya los embriones al fondo del útero con la ayuda de una cánula. Esto es de manera ambulatoria. Luego ya en la fase lútea, al igual que en los procedimientos anteriores, también le hacen un suplemento de progesterona vía vaginal, ¿no? Bueno, para asegurar la conversión del endometrio de proliferativo a secretorio, lo que permite la implantación del embrión en el útero. Luego le harás su prueba de embarazo, si es de esperarse si tú has tenido este procedimiento, tendrá una prueba de embarazo positiva. Aquí tenemos la muestra del semen, del ovocito, lo cultivas, Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, lo escucho. Parece que la red está fallando, ¿me equivoco? Sí, doctor, pero ahora sí lo escuchamos bien. Ya, ok. Entonces seguimos. Decíamos de que acá estamos ovocito con el espermatozoide, se unen en el laboratorio y se le hace una placa, la fecundación. Y en etapa de 4 células se transfieren al útero. Igual nuestro procedimiento, ¿no? Aspiración. Ahí están los ovocitos. Lo juntamos con el espermatozoide, una placa, que es la famosa fecundación en vivo. Embriones células transfieren con cándula en el fondo del útero. Y eso es la
transferencia, ¿no? Ahora sí, para terminar ya tenemos lo que es el ICSI, la microinyección espermática. El objetivo de la microinyección espermática es introducir, inyectar un solo espermatozoide en cada ovocito, ¿no? Acá, mira. Este ovocito. Inyectas un solo espermatozoide. Acá, ¿ven? Ovocito. Con una micropipeta introduces una inyección de un solo espermatozoide dentro del ovocito. Eso es en sí Entonces decíamos que la inyección de un solo espermatozoide en cada ovocito. ¿Cuáles son sus indicaciones? Cuando existe pues un número muy reducido de espermatozoides con movilidad, ¿no? Y apariencia normal. Recuerden que siempre cogemos los espermatozoides que tienen apariencia normal y que tienen pues son móviles, ¿no? Y a veces tenemos un número reducido. Obviamente otro tema es ahí cuando hay dificultad Efraín, ¿tú crees que el espermatozoide el más móvil es el que fecunda o no? ¿Se me escucha, doctor? Sí. Y, no necesariamente, doctor, depende de las características, pero como usted estaba explicando, se precisa o se escoge los más móviles o las que tengan movilidad. Usted enfatizó en eso. Claro. Entonces, no necesariamente los más veloces son los que llegan ahí a entrar a la zona pelúcida del ovocito, ¿eh? Recuerden que en la entrada en el cervix hay como unas glándulas ahí, hay como un reservorio donde hay unas glándulas y que produce la capacitación del espermatozoide y hacen que después de que lo que estuvieron más veloz adelante, esto lo alcanza y lo pasa, ¿no? Pero lo más importante, como repito, no es tanto eso, sino no solamente es llegar al punto, sino lograr penetrar la zona pelúcida del ovocito. Y para atravesar la zona pelúcida del ovocito necesitas ser capacitado. Entonces, el más capacitado es el que ingresa, ¿no? Por eso que cuando se hace una inseminación se capacita al espermatozoide también. Y cuando se hace digamos, un ICSI, un FIB, un ICSI, también tratas de ver que sean espermatozoides de morfología normal, que sean los más móviles, y aprovechan también para enriquecerlo también, ¿no? En el poco tiempo que quedan ahí antes de unirse con el ovocito. Entonces hay un proceso de capacitación. Pero sin embargo, como decíamos, pueden haber problemas de unión y penetración del espermatozoide en la zona del óvulo. Puede que sea veloz, pero no penetra. Y también para casos en que hay ausencia de esperma en el semen, en cuyo caso se puede obtener del testículo mediante biopsia o punción del mismo. Entonces, eso implica que ahora, el no tener esperma en el semen, ¿es motivo o razón más que suficiente para no tener hijos? ¿Qué nos dice? A ver aquí, vamos a ver qué nos dice. Fátima, ¿qué dice Fátima? A ver. Sí, te escuchamos, Fátima.
ya. Doctor, la pregunta no se podía repetir, creo que mencionó sobre ausencia del esperma en el semen, ¿no? Ya. No, no sé si no entendí bien la verdad de la pregunta. No sé si me podría repetir. A ver, ¿quién entendió? Yanela, ¿entendiste la pregunta? Yanela. Ah, sí, doctor, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, Yanela, dime. Ah, bueno, el no tener esperma en el semen, supongo que eso hará mucho más difícil el que quede embarazada una mujer, ¿no? Ay, ¿qué dice Carla? Bueno, la pregunta iba dirigida a que es estrictamente, bueno, si la persona que no tiene esperma en el semen nunca va a tener hijos, es falso porque Ajá, se puede hacer una claro, punción de los testículos y sacar esperma de los testículos mediante punción. por supuesto. Perfecto, Fátima. Entonces, ahora en estos momentos actuales ya el hecho de no tener espermatozoides en el semen, no implica, digamos, que no pueda tener un bebé. Entonces ahora, gracias a esta técnica del ICSI, hacemos, como dijo su compañera Fátima, hacemos una biopsia o una punción del testículo y se obtiene ahí la espermatogonia y lo inyectamos en el ovocito y podemos tener un bebé. Otro de la indicación también cuando, digamos, cuando hay fracaso en la fecundación in vitro estándar, ¿no? Y te acuerdan que al principio cuando hablábamos del test postcoital y veíamos que en el test postcoital resulta que lo haces una laminilla y lo llevas al microscopio y ves que los espermatozoides están muertos. ¿Qué significó eso? Que estaban muertos los espermatozoides ahí, digamos, Giancarlo. Si en el test postcoital tú haces un examen de laminilla y encuentras que los espermatozoides están muertos en tu campo microscópico. ¿Qué dice Giancarlo? ¿Qué está pasando? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué está pasando ahí? Bueno, si es que no hay movilidad, puedo deducir que no está funcionando, doctor. ¿No está funcionando qué? Los espermatozoides. Ya ¿te acuerdas que hablamos del test postcoital? Sí. Que se le hace 2 horas antes que tenga relaciones sexuales con su pareja y luego bueno, a las señoras, señoritas, etcétera, que va a tener hijo, bebé, le hacemos le volamos el moco cervical. Y eso es el test postcoital, lo colocamos una laminilla y vemos al campo microscópico y de pronto vemos, mientras que una persona normal que ha tenido sus relaciones en el test postcoital, que los espermatozoides están que se mueven en forma ya sea vertical, horizontal, oblicua, etcétera, se mueven de un lado para otro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? En este caso vemos un test postcoital y los espermatozoides están muertos. ¿Qué significa eso?
¿Alguien se levante la mano? ¿Alguien que sabe? ¿Qué está pasando ahí? Joel Merlo, ¿qué está pasando? Carla, Loaiza. Bueno, doctor, técnicamente no sé cómo explicarlo, pero puedo pensar que al llegar, pues al pasar por el canal o por el cuello uterino, a nivel del moco cervical, pues hace que estos espermatozoides mueran, ¿no? Entonces sería una causa más por la mujer que por el hombre, ¿no? Por el varón. Eso es lo que eso es lo que puedo deducir de acuerdo a lo que se está planteando. Ok, entonces eso se denomina lo que dice en la parte de abajo, en la parte última, dicen, miren, elevada cantidad de anticuerpos antiespermatozoides. O sea, la mujer en su moco cervical tiene anticuerpos antiespermatozoides, que no lo deja el espermatozoide que quiere pasar por ahí e inmediatamente lo neutraliza. No solamente le baja la movilidad, sino lo mata. Entonces son los anticuerpos antiespermatozoides. Entonces, uno de los tratamientos que se utiliza de manera cuando hacemos, digamos, cuando tratamos, por ejemplo, digamos, con inseminación artificial, digamos, convencional, y bueno, y hemos detectado que realmente hay un test postcoital positivo, entonces utilizamos corticoides para bloquear un poco la acción autoinmunitaria de la... O sea, es una autoinmunidad, ¿me entiendes? Que se desarrolla de manera un poco graciosa, pero son para eliminar esos espermatozoides, ¿no? Son autoanticuerpos. Y lo mata, pues. Pero ¿qué pasa también? Cuando no funciona, aquí solamente con tratamiento con uso de corticoides, podemos pasar lo que es a este método de ICSI. Y con un resultado bastante satisfactorio, ¿no? Ya, entonces está bien, Carla, tú tenías la idea, la idea, solamente te faltó decir que hay una elevada cantidad de anticuerpos antiespermatozoides. ¿Ok? Entonces son las indicaciones precisas de lo que es el ICSI. Las fases de procedimiento son tal cual la fecundación in vitro, obviamente excepto pues de que, con la única excepción de que hay, pasando la captación ovocitaria, pasas a la decumulación de los óvulos después de la punción folicular, ¿no? Se llama decumulación de los óvulos después de la punción folicular y obtención de ovocitos. En el laboratorio se les quita las células de la capa granulosa que rodea a cada uno y se selecciona a aquellos que están maduros, ¿no? Te quitas, digamos, la zona, la capa de la célula granulosa, acá, te quitas. Y bueno, después la inyección del esperma, ¿no? Y después es un tema tal cual como el FIP, obviamente posteriormente harás tu prueba de embarazo y estará positiva, ¿no? He aquí nuestro ICSI, muestra de semen, con pipeta, introduces en la capa, quita la célula de la capa granulosa, introduces ¿no? Prácticamente lo introduces en el núcleo. Allá tenemos aquí, está el ovocito preparado para el ICSI, la pipeta que inyectas el espermatozoide, y aquí a la inyección de un espermatozoide dentro del ovocito, ¿no? Y acá tenemos otra pipeta para la sujeción del ovocito, ¿no? O sea, muy bien, entonces, eso es en sí lo que es la infertilidad femenina. Esperamos de que hayan captado la exposición y sea de su utilidad. No sé si tengan alguna pregunta.
Sí, doctor, tengo una pregunta. Ya, a ver, Doctor, con respecto al frenado dime, hipoficiario, José. sí, mencionó que el frenado hipoficiario el objetivo era que evitar que se liberen las gonadotrofinas para que madure y puedan extraerse con facilidad, pero luego es que le dan la FSH y LH para que se produzca la maduración. Entonces mi pregunta, ¿no sería mejor de manera natural que eso proceda? ¿O por qué? ¿O hay algún efecto adverso que de manera natural se produzca la maduración y selección de los ovocitos? Esa parte no me quedó claro, disculpa. Ya, ok. Entonces, en un momento nosotros hablamos de lo que es el frenado hipoficiario, ¿verdad? Sí, doctor. Aquí en la parte del... Ya, mira. Si lo que tu pregunta es muy importante para recalcar, ¿ya? De que cuando uno va a iniciar, recuerda que el tratamiento más o menos de lo que son una fecundación in vitro vale $5,000 más o menos, ¿eh? ¿Sabías que vale más o menos por ahí o no, José? No, doctor, no Ya. sabía. Entonces, los $5,000, yo como responsable que hacer que, digamos, se produzca una gestación, pues nuestro objetivo, ¿no? Entonces, también, y por parte de la pareja, no gastar sus $5,000 al agua, ¿no? Entonces, para la cual yo tengo que ser muy estricto en las diferentes fases. Entonces, el frenado hipoficiario es fundamental porque, como bien ahí lo dice bien claro, lo que evita es que se produzca la liberación de los ovocitos a la cavidad pélvica para poder extraerlos y fecundarlos. Y desde el momento que una pareja infértil ya acude al consultorio, significa que hay problemas para desde la estimulación ovárica, ¿no? O sea, que incluye la maduración y el crecimiento folicular. O sea, yo no puedo dejarlo que digamos que esta mujer solita, sus folículos crezcan y maduren espontáneamente, porque ya estoy corriendo el riesgo de falla, porque si la paciente viene por un tema de infertilidad, uno de los problemas también puede ser ¿no? De que no maduran ni crecen los folículos de manera adecuada. Entonces, para eso, no solamente me basta digamos, hacer uso de la FSH y LH recombinante y del HMG para, digamos, la HCG para producir la ovulación, sino que no solo eso, sino que yo tengo que empezar como que yo estoy aquí manipulando y fabricando un ciclo que al final concluya en que tenga ovocitos para capturar, ¿no? Y eso solamente tengo que hacerlo yo, o sea, hay que empezarlo como que acá yo voy a manipular este ciclo, ya no me interesa lo que la hipófisis mande las gonadotrofinas y empiece para la producción de FSH, LH, etc. No, acá yo tengo que asegurarme de que haya un ciclo normal, un ciclo adecuado, con producción de ovocitos. Y para lo cual tengo que obligado a hacer el frenado hipoficiario. O sea, es parte de simular, obviamente, un ciclo sexual normal, pero que esta paciente, desde el momento que está viniendo ya por un problema de fertilidad, entonces yo, al margen de que ya he detectado que es un factor tuboperitoneal, etc., yo tengo que asegurarme de que en ese ciclo no debe haber falla. Y ahora ya hay drogas que me garantizan no tener falla. Uno de ellos
el frenado hipoficiario. Se mantiene en reposo la hipófisis, no me libera gonadotrofinas, prácticamente inhibo todo arriba y doy lo necesario, digamos, lo que la antesala para que se me pueda producir, y no solo eso, ¿no? Porque significa que yo voy a dar ya de manera, hago el frenado hipoficiario arriba y más bien doy las dosis necesarias, suficientes que necesito es dar FSH y LH, porque ahora recuerda que en el mercado tenemos FSH y LH, o sea, lo mismo que produce de manera natural a la persona, ¿no? Entonces, pero doy las dosis que necesita. Freno la hipófisis y de tal manera que hay una digamos, sincronicidad en lo que quiero en relación a la producción de ovocitos. Entonces doy mi cantidad de FSH que quiero, recombinante, y mi cantidad de LH. Hago seguimiento ovulatorio, ahí están mis folículos. El día 14 o el día que veo que hay folículo, de repente más de digamos, 10 milímetros, ahí está el folículo. El dominante, tengo también más folículos, y aparte porque lo que quiero es captura de folículo, de repente quiero capturarme a los 10, y me lo captura a los 10 en el momento oportuno, 18 a 32 horas, hago mi punción y ahí lo voy a capturar. Entonces, me estoy asegurando de tener una producción adecuada de folículos, ¿no? Y a eso me refería. Entonces, mi querido José González, buena tu pregunta, pero ahora tengo formas, digamos, incluso para el frenado, se utilizan incluso ahora, por ejemplo, digamos, análogos GnRH incluso, ¿no? Para que me hacen el reposo frenado hipoficiario, ¿no? No sé si ha quedado contestado tu pregunta, José. Sí, doctor. Me he extendido un poquito más, pero quería que captes que hay forma ahora uno de mantener asegurarme, yo como paciente, asegurarme el éxito con mi paciente, y obviamente la paciente también está gastando su plata, yo no puedo hacerlo. Hay formas ahora artificiales de hacer un ciclo ovárico normal, un ciclo sexual, ¿no? Entonces, imitar el famoso ciclo sexual, el ciclo menstrual de la paciente, pero en este caso más sobre todo lo lleva a un ciclo ovárico, ¿no? ¿Ok, José? Sí, doctor. Doctor, más bien una última preguntita justo ahí también. Cuando termina el crecimiento de los folículos, ya encontró, y luego le da la HCG, bueno, escuché que que para que madure y ovule, pero luego dijo que se hace la punción ovárica. Ajá. Entonces, ahí me queda la duda. ¿La HCG hace ovular o solamente hace que termine la maduración nada más? Ya, mira, la HCG realmente sirve para dos cosas, ¿ah? Bueno, por ejemplo, cuando estamos en inseminación artificial, nos conviene que ese día 14 pues, ya se produzca la ovulación, ¿no? Entonces le creamos si bien es cierto, lo dirigimos de relaciones sexuales dirigidas, veamos, se haga la redundancia, relaciones sexuales dirigidas, pero el día 14 de todas maneras nosotros ya más o menos vemos, incluso por seguimiento ovulatorio, vemos, hay un folículo dominante, le inyectamos su HCG para que favorezca la ovulación. Pero no solo eso, sino que en esta fase de la fecundación in vitro, a mí lo que me interesa no es tanto que se produzca ya la ovulación, porque si no se me pierde en el peritoneo ese folículo primordial, ¿no? Entonces, el folículo dominante, ¿no? Lo que hace es lo madura ahí, a los folículos que están ahí, lo madura y permite que uno haga la punción del ovario a las 18, 32, 6 horas, que es el tiempo en que puede ya eclosionar ese ovario para la eliminación del folículo. Pero entonces, durante ese tiempo, básicamente me madura, porque a mí, para la fecundación in vitro y para la elixir, me conviene que esos
capturar los folículos que están dentro todavía del ovario. Entonces sí, me facilita la maduración. Y una cosa, en una situación extrema, me facilita la ovulación. Pero yo para esta fase de fecundación in vitro y LISI, no, yo necesito que ovule, ¿no? Necesito que los folículos estén maduros más bien. Entonces, la respuesta es esa, es maduración y ovulación en un extremo, ¿ok? Gracias, doctor. Bien. Muy bien, parece que José González se va a dedicar aquí a la infertilidad. Está bien, está bien. Muy bien, si hubiera otra pregunta. Muy bien, espero que entonces hayan entendido lo que es los principios básicos y fundamentales de lo que las fases de para lo que significa el protocolo de manejo de la pareja infértil. Y bueno, ahora está muy de moda, recuerden que las ITS han aumentado, los abortos también, por ende las infecciones posaborto generan pues básicamente obstrucción de trompas, síndrome de Asherman. El trabajo también, las mujeres, ahora ya las mujeres tienen más horas de trabajo y trabajan hasta... Lo importante es no descuidar la fertilidad también para todos nuestros alumnas y futuras colegas también. Porque a veces cuando ya postergan la gestación también, lo que pasa mucho en medicina, ¿no? En medicina pasa a veces, nos pasamos estudiando, de ahí nos vamos al internado, luego vamos al CERUM, nos quedamos 2 o 3 años ahí en trabajo rural, luego venimos a la residencia, sigue la maestría, sigue el doctorado, ¿no? Sí, entonces cuando volteamos, la edad está en nuestro encima, entonces no hay que perder de vista también el tema de la fertilidad de la mujer. Recuerden que hemos dicho que sus ovocitos son de calidad hasta los 35 años. No es que no ovulen posteriormente, sino que ya los óvulos son de menor calidad. Los ovocitos son de menor calidad y entonces, bueno, ahora ya no es novedad el hecho de que hay embriones, perdón, hay óvulos congelados, hay embriones congelados y bueno, esta es parte de la actualidad y espero de que esto va a seguir marcando. Hoy es el ICSI, no sé qué pasará mañana, ¿no? Pero es un adelanto en la ciencia y en el tema el abordaje de la fertilidad femenina. Muy bien, entonces de esta manera damos por concluida la clase del día de hoy. No sé si hubiera una pregunta final, caso contrario hemos concluido, ya son las 12:34. Muy bien, concluimos la clase entonces. Buenas tardes.